Qué pena, no me dejaba compartir. Ya creo que ya Sí, puedo. ya te dije que te había dado Sí, permiso. no, es que me hizo hacer un cosa acá. Listo. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Dani. Listo. Entonces vamos a hablar, buenas noches, vamos a hablar sobre el enfoque del nódulo pulmonar. Mi nombre es Daniela Toral, soy residente de cirugía y mi tutor, el doctor Juan Pablo Villate, cirujano de tórax. Te vamos a comenzar inicialmente con la definición de qué es un nódulo pulmonar para tener conocimiento y saber a qué nos vamos a referir. Entonces, básicamente es una opacidad que es relativamente, que es bien definida, que va a ser de 3 centímetros o menos, ya que mayor a esto vamos a llamarle una masa y las implicaciones que ya tiene como tal una masa van a ser totalmente diferentes al manejo del nódulo pulmonar. La clasificación del nódulo pulmonar actualmente se va a dividir en sólido y en subsólido, y esta a su vez el subsólido se va a dividir en no sólido y en parcialmente sólido, que se va a decir en vidrio esmerilado con una opacidad que son menos densas, que no van a alcanzar a borrar totalmente las marcas, y las marcas broncovasculares, y que también pueden ser parcialmente sólidos, que van a tener áreas de vidrio esmerilado y también otras áreas densas. Y lo que nos va a dar esto de importancia es que estos nódulos parcialmente sólidos pueden tener una gran implicación porque básicamente pueden llegar a ser un cáncer que está en la fase inicial. Como parte de la etiología, entonces tenemos tanto nódulos benignos como nódulos malignos, de los granulomas infecciosos, los parásitos, las neumonías, la sarcoidosis como nódulos benignos, y los malignos ya carcinomas broncogénicos, el sarcoma pulmonar, el melanoma pulmonar, entre muchos otros. Debemos de tener en cuenta que la forma de presentación del nódulo pulmonar va a ser la forma temprana del cáncer pulmonar, o sea, va a ser la forma de cáncer en la etapa temprana que se va a presentar es en forma del nódulo pulmonar. Ya el resto de las otras manifestaciones como la neumonía, el síndrome de vena cava superior, el derrame pleural, el síndrome constitucional o los síndromes paraneoplásicos ya van a ser presentaciones de cáncer pulmonar en estadios avanzados. Eso es algo muy importante de la charla porque al encontrar el nódulo pulmonar e iniciar todo el proceso de seguimiento, esta va a ser la única forma que vamos a tener de poder lograr tratar de tomar o coger el paciente cuando está en su etapa temprana y poder ofrecerle un mayor estudio y manejo temprano. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar estos nódulos pulmonares? El primer hallazgo va a ser por hallazgo incidental. Normalmente son pacientes que se les realiza una radiografía de tórax porque tienen sintomatología respiratoria o que le realizan un TAC de tórax porque vienen por lo mismo, por sintomatología respiratoria, o un TAC de abdomen y se ve en la parte superior, se logra ver algo de los pulmones y logramos ver algún nódulo pulmonar, que pues se le comiencen a iniciar ya todos los estudios, que tengamos pacientes que tengan una neoplasia inicial y que se le haya todo el seguimiento normal que le hacemos el TAC de tórax a los pacientes para ver que no tengan metástasis, y esto ahí es donde lo vamos a encontrar. Normalmente la prevalencia de todos estos nódulos pulmonares no calcificados en el TAC, cuando tenemos estudios o programas como tal sí, cuando que hacemos estudios de cribado para cáncer de pulmón va a ser entre un 21 a un 23%. En cambio que la prevalencia del cáncer de pulmón en los nódulos detectados con TAC en los programas también de cribado de cáncer de pulmón va a ser del 2 al 13%. Entonces, ¿qué estrategias de actuación vamos a tener enfrente de estos nódulos pulmonares? Una, le podemos hacer el seguimiento
del TAC durante un periodo que va a oscilar entre 1 a 5 años. Eso va a depender, ahorita más adelante vamos a ver, dependiendo qué clase de nódulo vamos a hacer, que tenga una actuación diagnóstica con la biopsia del tratamiento, que tenga una estimación del seguimiento por el TAC porque son nódulos de pequeño tamaño y que tienen malas condiciones físicas y que va a impedir el tratamiento o que el paciente no requiere algo adicional. Entonces eso también nos va a generar. El nódulo pulmonar se va a dividir en tres, dependiendo del riesgo que tenga y de las indicaciones o de las características que tenga cada paciente. Entonces, los nódulos de bajo riesgo que van a tener un porcentaje menor del 5% para que estos sean de cáncer. Los nódulos de alto riesgo que van a tener un riesgo más del 65% y los riesgos intermedios que no son ninguno de los dos y van a tener una incidencia muy grande que es entre el 5 y el 65% de tener cáncer. Entonces, todos estos tienen ciertas características. Los nódulos de bajo riesgo, que son del menos del 5% que puedan tener cáncer, entonces son pacientes que son jóvenes, menores de 50 años, que no tienen ningún factor de riesgo, que no son fumadores, que son mujeres. Normalmente, inicialmente las mujeres eran un factor protector, por así decirlo. O sea, ser mujer y tener un nódulo pulmonar significaba que tenías menos riesgo de tener un cáncer de pulmón. Sin embargo, ya no es un factor como tal, ya se ha visto mucho y se ha aumentado mucho la incidencia en las mujeres de tener cáncer de pulmón por un nódulo pulmonar, que sean de pequeño tamaño, es decir, que sean menos de 8 milímetros si son sólidos o menos de 6 milímetros si son subsólidos, que tengan márgenes regulares, que la localización sea más que todo en el lóbulo que sea en el lóbulo inferior, que las calificaciones sean homogéneas, centrales, concéntricas, en grado de imaginación, popcorn. Todo esto nos dice que son nódulos que tienen características de bajo riesgo. Y los otros son los nódulos de alto riesgo que van a tener más del 65%. Entonces, estos son pacientes ya mayores de 50 años, que son fumadores pesados, que tienen una historia clínica de tabaquismo pesado, que son los nódulos mayores de 1 centímetro, que tienen márgenes lobulados o que son espiculados irregulares, que está más que todo en los lóbulos superiores, que son subsólidos y que desarrollan un componente sólido posterior. Todos estos pacientes van a necesitar una evaluación histológica que vamos a hablar más que todo de cómo lo vamos a hacer. Y los nódulos intermedios de riesgo intermedio, que son del 5 al 65%, que tienen una gran brecha, pues son que no tienen ninguno de los dos, en realidad, o sea, no tienen ninguna de las dos características y que además de eso comparten alguna de las dos características. Normalmente son que tienen calcificación excéntrica, que son cutáneas y homogéneas, y esto se les puede hacer seguimiento dependiendo de las características o puede requerir de un manejo, una evaluación histológica. Entonces acá tenemos tres imágenes. En la primera imagen, que son los nódulos de bajo riesgo, entonces vamos a ver que son unos nódulos que tienen bordes. ¿Sí se me ve el cursor? Bueno, que son bordes que son muy definidos, que en la ventana de mediastino, entonces vamos a ver que son blancos, que las densidades son parecidas al hueso que tenemos al lado, que no pues van a tener algo adicional, sino que son solamente los nódulos que vamos a ver que en el seguimiento no van a aumentar nada de tamaño. Los de alto riesgo, entonces era lo que decíamos, que son bordes lobulados, que van a tener vasos, que van a confluir directamente al nódulo. Y los de riesgo intermedio, entonces van a tener que son nódulos que son bien definidos, pero que de pronto en la ventana pulmonar vemos que tiene una colita pleural, pero acá en la ventana mediastinal van a tener ya una calcificación excéntrica, entonces ya ahí como que vemos que no es algo como tal maligno. Es por eso que una de las indicaciones es que debemos de ver el TAC en las dos ventanas para poder visualizar adecuadamente todo. Entonces, hay densidades que vamos a tener en cuenta que nos van a decir que van a tener características de benignidad, como van a ser densidades que van a tener características de malignidad. Entonces, las densidades benignas, las grasas, normalmente van a estar entre menos 40 a menos 400 Humphrey, que van a ser más que todo los amartomas, los lipomas, que hay que diferenciar entre todo esto que sean, no sea un liposarcoma. Van a tener van a ser negativas
más que todo también los tejidos blandos van a tener entre 20 a 40 Humphreys también, el agua va a ser de 0 a 10 Humphreys y vamos a diferenciar si tiene necrosis o no. Cuando tenemos un nódulo que tenga grasa, pero que además tenga calcio, entonces vamos a pensar que es un amartoma como tal. Y cuando tengamos presencia más de calcio, entonces vamos a hablar sobre los patrones de calcificación, que ahí nos vamos a dividir dos, entre los patrones de calcificación que son benignos y los patrones de calcificación que tienen características de malignidad, que vamos a hablar en la siguiente diapositiva. Entonces, los patrones de calcificación, entonces, van a ser estos cuatro, que son los difusos, que van a ocupar totalmente todo el nódulo, los centrales, como le dice su nombre, su parte central, laminar que va a aparecer como una cebolla, y en popcorn o en palomitas de maíz, que va a aparecer como literalmente una palomita de maíz en la fase central, donde vamos a poder ver la calcificación. Y estos son ya los criterios de malignidad, que son los otros tipos de calcificaciones, que vamos a tener dos tipos de calcificaciones que van a ser malignas, entre esos las calcificaciones que son punteadas y las calcificaciones que son excéntricas, que son indeterminadas, pueden presentar malignidad. Estas calcificaciones, si tenemos algún antecedente de un tumor óseo maligno, pues hay que estudiarla así tengan las características que les dije anteriormente, que sean difusas, que sean centrales, que sean en forma de cebolla o que sean en popcorn. Si tenemos un antecedente de un tumor óseo maligno, de todas maneras hay que estudiarla porque esa calcificación puede ser una metástasis, porque como es ósea, entonces puede generar calcificación. Hay otros criterios de malignidad que son entre esas la convergencia vascular, es que los vallitos lleguen directamente al nódulo, que tengan bronquiectasias también llegando también al nódulo, que tengan pseudocavitaciones o como esta, que sea una cavitación ya formal. Tenemos otros nódulos que son muy importantes de reconocer, que son los nódulos pericisurales. Estos son nódulos que van a estar pegados siempre a la cisura, que no solamente a las cisuras mayores, sino en todas las cisuras, que sus características van a tener más que todo, van a ser bordes lisos, definidos, van a tener contacto con la cisura, van a ser menores de 1 centímetro, o en casos menores de 8 milímetros, van a tener diferentes formas triangulares, lenticular o poligonal, y que además de esto van a definirse o van a ser ganglios intrapulmonares que van a ser completamente benignos. Como característica importante de estos, esos nódulos perdón, ganglios o pues, nódulos que vamos a hallar que no van a crecer. Más o menos el 15% de estos nódulos van a crecer, pero no va a ser un crecimiento significativo. Normalmente el resto nunca van a ver en el seguimiento de los TAC que van a crecer y se van a quedar limitados en menores de 1 centímetro, menores de 8 milímetros. Es importante diferenciar lo que sean eh, diferentes a los atípicos que parecen que son pericisulares, pero en realidad no. Pero estos van a tener características de malignidad, que son los últimos que encontramos en esta imagen, entonces que son, ya no son de forma que ya no son de forma poligonal, sino que no van a tener conexión con la cisura, no van a tener bordes lisos como tal, van a tener bordes totalmente irregulares. Entonces, vamos a tener en cuenta muchas otras cosas más, además de lo que ya habíamos hablado. También tenemos que tener en cuenta si realza o no realza con el medio de contraste. En realidad, esta es la parte más fácil de poder ver si tiene características o no malignas, porque es lo primero que vamos a ver en el TAC. Pero además de eso, podemos hacer un PET para ver el comportamiento metabólico, si es hipermetabólico, de cómo se está comportando ese nódulo, para ver si tiene características malignas. Pero lo más importante que tenemos que ver es cómo se comporta este nódulo a través del tiempo. Entonces, es una de las características más importantes, es por eso que es muy importante comparar con el primer TAC que tenga el paciente. Puede ser con una radiografía, pero lo ideal es comparar con el primer TAC que tenga las mismas características como tal de TAC. Entonces, ahí dentro de esas,
teniendo todas esas características, hay unas calculadoras de riesgo que lo que hacen es, como valga la redundancia, calcular el riesgo según las características del nódulo pulmonar. Las más importantes son las de Brook y la de Luke-Rack, que lo que van a hacer es calcular toda la parte de la malignidad del nódulo, dependiendo de las características que tenga, y lo que van a hacer es que van a permitir, dependiendo de esto, cuánto tiempo le podemos hacer el TAC de control, y además de eso nos van a dar un porcentaje de malignidad dependiendo. El LUCRA, que es, ese nos va a decir más o menos cuánto tiempo le tenemos que hacer el TAC de control, porque está ligado con unas guías que vamos a hablar ahorita más adelante. Este es el modelo de Brook, que es el otro, que es un modelo matemático multivariable que se hizo en un estudio canadiense. Va a tener diferentes características dependiendo a esto, y con esas características nos va a sacar un porcentaje dependiendo de la malignidad que pueda tener el paciente. Entonces, estas son las recomendaciones que tenemos que tener en cuenta. Todas son recomendaciones para tener presente para un TAC de tórax. Entonces, revisar las imágenes previas que debemos de tener, todos los estudios tomográficos que tenga el paciente inicial para poderlos comparar, el crecimiento sobre todo de los mismos, poderlas ver en las 3 dimensiones para poder comparar el nódulo y las características, y verificar también los cortes que tenga que tener el TAC y el número de imágenes que tenga también, para poder ver que sean consistentes como tal. Además, verificar todo el número de imágenes para poder tener un estudio completo, que sea completo. Bueno, entonces estas son las guías que les estaba hablando anteriormente, son las guías de Fleischner. Las guías de Fleischner fue creada por una sociedad, por la sociedad de Fleischner, que va a describir, a estudiar y a definir todos los hallazgos radiológicos de la patología torácica. Fue creada las guías en el 2017 sobre el nódulo pulmonar con hallazgo incidental, y se debe tener en cuenta que debe tener ciertas características para que incluyan dentro de estas guías, entre unas que sean adultos, mayores de 35 años, que no tengan ninguna inmunocompromiso, y porque pues ya vamos a implicar los demás estudios, y que no sean para tamizaje, es decir, que no sean pacientes de alto riesgo. Entonces, ¿qué características nos dice que tenemos que tener para el TAC? Entonces, tenemos que ser que sea un TAC epidural, que sea reconstruido, que tenga cortes menores de 1.5 milímetros, que sean muy finos, es decir, que sea de alta resolución para poder detallar adecuadamente el parénquima, que se pueda evaluar adecuadamente el nódulo, así sea pequeño, que podamos tener una reconstrucción tanto coronal y sagital para poderlos ver en las 3 dimensiones, que sea de baja radiación o de baja dosis, y que además de eso tengamos todas las técnicas similares del seguimiento del nódulo, pues sean similares para poder tener y evaluar, como le estaba diciendo, en el tiempo, todas las características y no se pierdan como tal. Entonces lo que hacía, lo que nos decía es que sí pueden tener las mismas características, pero pues a veces no se toma con el mismo tecnólogo, y eso, y van a tener ciertas variaciones por la respiración del paciente de 1 a 2 milímetros, que pueden ser totalmente normal, secundaria a esto que les estoy diciendo que puede ocurrir. Entonces, ¿cómo vamos a medir el nódulo? Es muy importante, el nódulo siempre se va a medir en la ventana pulmonar, se va a ver, porque acá podemos ver en detalle el nódulo como tal, vamos a poder ver los bordes, en cambio que en la ventana mediastinal podemos perder los bordes y no medir adecuadamente los nódulos. Entonces vamos a dividirlos en 2 fases, perdón, en dos tamaños. Los primeros son los nódulos mayores de 1 centímetro, que se debe tomar el sitio de mayor diámetro, y ese va a ser el tamaño. Y el otro son los menores de 1 centímetro, que eh, los menores de 1 centímetro, que se van a tomar en 2 ejes, y que se va a sacar un promedio redondeado y se va a aproximar dependiendo del valor en donde sea el número mayor. Listo. Entonces,
Otra cosa de que nos hablaba las guías de Fleisner era que veíamos si teníamos un hallazgo incidental de un nódulo pulmonar de el TAC de tórax en un TAC de tórax incompleto. Entonces, eh, nos podía decir que teníamos tres opciones, la íbamos a dividir en menores de 6 milímetros, de 6 a 8 y mayores de 8. Entonces, si yo tengo un nódulo menor de 6 milímetros, no se recomienda en la investigación, se puede dejar ahí, no hacer seguimiento o hacer seguimiento anual. Si son de 6 a 8 milímetros, entonces seguir con un TAC de tórax completo, pero se puede ser completamente de forma ambulatoria de 3 a 12 meses según el riesgo que ya hablamos del paciente. Y si es más de 8 milímetros, hay que hacerle de una el TAC de tórax completo para evaluar completamente las características de ese nódulo. En la práctica clínica se va a dividir en dos tamaños grandes, que es en el menos de 8 y más de 8 milímetros. En menos de 8, entonces vamos a decir que le vamos a hacer todos los pacientes seguimiento. Enseguida no vamos a dar el menos de 6, que lo vamos a dar olvidado, sino que le vamos a hacer seguimiento de TAC. Y el menor de 8 milímetros, le vamos a, el mayor, perdón, de 8 milímetros, le vamos a hacer enseguida TAC de tórax completo. Bueno, vamos a hablar entonces ya del nódulo sólido, que sea único o múltiple, y se van a tener diferentes tipos de factores, tanto el tamaño como el riesgo de cáncer, si sea bajo o de alto riesgo, teniendo los factores de riesgo, tabaquismo, la exposición al feto, los antecedentes familiares. Vamos a utilizar, si es múltiple, el nódulo que más sospechoso se vea, el de mayor tamaño, y si además de eso tenemos múltiples nódulos sin un primario conocido, pues vamos a tener en realidad menos riesgo de malignidad. Entre más nódulos tengamos, menos riesgo de malignidad vamos a tener. Entonces vamos a dividirlos en tres: menores de 6 a 8 y de 8, siendo 6 obviamente menos riesgo de cáncer, menos del 1%, y mayor de 8 milímetros, más de 3%. Entonces, debajo de alto riesgo, debajo de los menores de 6 no se le hace seguimiento, de alto riesgo se le hace TAC anual, de 6 a 8 milímetros, entonces le bajo riesgo de 6 a 12 meses, le vamos a hacer un TAC, y luego de 18 a 12 meses, y en alto riesgo de 6 a 12 meses y también luego de 18 a 24 meses el TAC de control, y si es ya mayor de 8 milímetros, considerar hacerle un TAC de una de control, un PET, o comenzarle a hacer los estudios histopatológicos a los 3 meses, al igual que los de alto riesgo. Son como unas gráficas que tenemos, básicamente lo que acabo de decir, de todos, si son nódulos, si son nódulos sólidos únicos, si son nódulos múltiples sólidos, y acá ya tenemos la clasificación, si tenemos en cuenta si son subsólidos, lo vamos a dividir también en tres, teniendo en cuenta si tiene en vidrio esmerilado puro, si son parcialmente sólidos o si son múltiples, y el tamaño, si son más de menores de 6 milímetros o mayores de 6 milímetros. En vidrio esmerilado puro no se le va a hacer seguimiento. Si es sospechoso, hacerle TAC a los 2 a los 4 años. Si es más de 6 milímetros, hacerle TAC a los 6 meses o al año para confirmar si ha crecido, cómo se ha comportado a pesar de ese tiempo. Y posterior a eso, si tiene características de dignidad, hacerle de 2 hasta los 5 años posterior. Entonces, si se va a aumentar de tamaño, si va a crecer, si va a desarrollar componente sólido, se hace resección en el vidrio esmerilado puro. En el parcialmente sólido, igual, menores de 6 no se hace seguimiento. Si tiene algún factor de riesgo o algo importante, hacerle TAC es totalmente opcional. Mayores de 6 milímetros, TAC de 3 a 6 meses para confirmar la persistencia. Si está estable el componente sólido, menores de 6 milímetros, hacerle TAC anual hasta los 5 años. Si la parte sólida persiste en más de 6 milímetros, pues altamente sospechoso, hacerle resección. Y si es múltiple, normalmente son benignos, usualmente son benignos. Si son de vidrio esmerilado puro, TAC de 3 a los 6 meses. Si ya está estable el TAC, de 2 a 4 años posterior. Si es mayor de 6 milímetros, el TAC de 3 a 6 meses, y el manejo según el nódulo que sea más sospechoso.
Igualmente, una gráfica para que tengamos en cuenta y esquematizarnos cómo debe ser. Y debemos de tener en cuenta la evaluación histológica. Entonces, todos los nódulos que van a tener riesgo deben de tener una evaluación para histología para ver que no sean malignos. Entonces, se puede hacer por muchas formas, por broncoscopia, por ultrasonido, por una evaluación electromagnética, que pues en el momento no está en Colombia, por una broncoscopia vamos a tener mayor sensibilidad en los nódulos que son más pequeños y que son centrales. Sin embargo, disminuye a medida que va aumentando el nódulo. eh, También, y entre más pequeños, pues va a disminuir la sensibilidad. Este va a aumentar cuando se utiliza con guía ecográfica. Se puede utilizar la biopsia percutánea, que tiene una buena sensibilidad, son menos agresivas. Es mayor la sensibilidad a medida que sea mayor el nódulo. Las biopsias deben de ser con aguja, las biopsias con aguja con broncoscopia que van a salir benignas, no nos van a excluir como tal de malignidad. Es decir, si tenemos un nódulo que le hacemos una biopsia y nos sale que es completamente benigno y fue por una broncoscopia, por una biopsia percutánea, no por una resección quirúrgica, no debemos de parar el seguimiento del nódulo, sino continuarlo de todas maneras. Entonces, ahí debemos elegir cuál tipo de biopsia nos debe funcionar más. Entonces, se debe biopsiar inicialmente la lesión más grande, mirar la localización si tiene contacto con la vía aérea, nos va a funcionar más que todo una broncoscopia para asistir al finalizar el bronquio, o una bronquio, o una biopsia percutánea, una biopsia quirúrgica si van a tener contacto más que todo con la pleura. Y dependiendo del riesgo del paciente, es qué comorbilidades tenga, si tengo la disponibilidad de insumos y los expertos que estén en cada centro de salud. Una cosa que era que dependiendo de lo que yo lo que tuviese a disposición, pues era lo que más se iba a realizar en el hospital. Si tengo un cirujano de tórax, pues voy a tener más restricciones quirúrgicas, pero si tengo radiología intervencionista, entonces lo voy a hacer más que todo por las biopsias percutánea. De qué consideraciones tenemos que tener para tomar una biopsia. Las primeras son las biopsias por broncoscopia, ya le dimos la sensibilidad. Lo ideal es que sea a través del bronquio, va a mejorar el rendimiento si se hace con fluoroscopia. Lo ideal es que sea un nódulo de 2 centímetros o mayor, que no si tenga una relación positiva con la vía aérea va a ser muchísimo mejor, que tenga, idealmente se saquen 3 biopsias, pero lo ideal es que sean hasta 10 muestras para tomar adecuadamente toda la parte del nódulo y va a aumentar la sensibilidad si se puede guiar por fluoroscopia. La biopsia percutánea, entonces, tiene una buena sensibilidad en los nódulos que son mayores de 2 milímetros, de 2 centímetros, perdón. Sin embargo, hay muchos radiólogos intervencionistas que hacen buenas biopsias en pacientes con nódulos menores de 12 centímetros. Eh, es mejor hacerlo en los nódulos que son periféricos, que sean mayores de 2 centímetros, que, sí, que se haga guiada por imágenes, que sea con aguja cortante, que lo ideal es coger 3 cilindros, pero si se colocan 2 ya tenemos buena muestra y que el radiólogo sea experto. Y la biopsia quirúrgica mínimamente invasiva, que es por toracoscopia, generalmente es una biopsia en cuña, se puede realizar con marcación, sin embargo no todas se hacen con coils, se puede hacer una biopsia en cuña alrededor de la marcación del coils, pero se puede hacer también totalmente localizada, como se sienta el nódulo al verla por toracoscopia. Y bueno. Estas son las conclusiones sobre la charla. Inicialmente, lo primero que les dije, el hallazgo inicial del cáncer, del cáncer es el cáncer de pulmón, es por un nódulo pulmonar, es la forma más frecuente y la forma temprana para poder hacer una detención temprana de la enfermedad. Si ya tenemos síntomas, ya es un estado avanzado. Es fundamental la distinción de los factores de riesgo para definir el riesgo del paciente y la conducta a seguir dependiendo qué es, y los factores de riesgo para
ver cada característica, utilizar las calculadoras de riesgo. También es importante tener en cuenta todas las características de los nódulos malignos para no encontrar los pacientes en estadios ya tardíos y no subestimar ningún nódulo pulmonar dado la alta sensibilidad de la progresión de los mismos. Siempre comparar las imágenes, tenerlas en cuenta y poderlas diferenciar y ver no solamente por el reporte, sino verlas en las imágenes nosotros. Gracias. Bien, Dani. Pero está bien, me pareció bien. Mm, ¿Qué preguntas tienen? Buenas noches, ¿cómo está? Profe, lo que pasa es que en las guías también dicen que cuando, por ejemplo, las lesiones son mayores a 8 milímetros, pues a veces en lugar de realizar un TAC contrastado en esos casos, se les toma de una vez PET scan. Pero yo quería saber como tal nosotros qué indicación tendríamos para tomarle PET scan o cuándo sí o cuándo no. Pues si tú ves las guías británicas o las guías gringas, toda lesión que tenga un BROC o un estimado de riesgo alto, se deben llevar a PET scan y se le hace como un cálculo que es un Herder, que es como, haz de cuenta, un BROC, pero en el que toman en cuenta la captación de FDG. Entonces, eso es como un protocolo. Aquellos que tengan un BROC importante o cualquier tipo de, o así no sea objetivo, subjetivo, entonces que sea especulado en los lóbulos superiores, con retracción pleural, en fin, todas estas cosas, y obviamente pues la parte clínica, fumador, bueno, historia familiar de cáncer de pulmón. Entonces todos estos pacientes se llevan a PET. Lo que pasa es que en nuestro medio no es tan fácil uno hacer PETs así, entonces uno básicamente lo que hace, mira muchas cosas ahí, entre ellas la localización de la lesión, porque hay lesiones desde subpleurales muy fáciles de hacer una biopsia percutánea a lesiones muy centrales donde la broncoscopia no sirvió. Entonces estas lesiones para lograr hacer una biopsia hay que hacer una lobectomía total con el riesgo de que salga algo benigno. Entonces yo creo que en este grupo de pacientes en los que no se puede realizar una biopsia, una resección no anatómica, pero una cuña pulmonar, y que se necesite una resección mayor, yo creo que es obligatorio el PET como para llenarse de razones. Entonces, si es, claro, mirar los tags siempre y cuando pues haya aumentado de tamaño, en fin. Pero sí creo que el PET uno le sirve para eso, para tomar decisiones difíciles en los pacientes en que tengan lesiones muy difíciles de biopsiar, con alto riesgo y que tengan que ser llevados a una cirugía grande. Pero desde luego, pues si uno está en un hospital donde sea muy fácil la realización del PED y con seguros muy fáciles las autorizaciones, pues yo creo que no, está bien, ¿sí? Es decir, ese es como el estándar de manejo a nivel mundial, ¿sí? Ese es el standard of care, pero pues en Colombia desde luego toca aterrizarlo como en nuestro medio. Entonces yo pienso que para nosotros el PET, claro, desde luego en enfermedad metastásica, ¿sí? Pero estamos hablando acá de cáncer primario de pulmón. El PET yo lo uso mucho en esos pacientes, pero en el paciente que yo veo que es un paciente fumador con una lesión subpleural fácil y eso, yo creo que hacerle una cuña. Hay muchas cosas que las guías dicen y es, por ejemplo, la utilidad de la biopsia por congelación. Entonces, en las guías, como ellos tienen el PET en las guías y el PET tiene un alto riesgo, ¿sí? Entonces tiene el modelo clínico y radiológico, después el modelo en el que incluyen en el PET, y como tiene alto riesgo, estos pacientes van a resección sublobar y biopsia por congelación. Si la biopsia por congelación es positiva,
se hace biopsia por congelación pues, depende mucho también del tamaño, pero si es por encima de un T1, se debe hacer una estadificación invasiva del mediastino, y si es negativo también, se lleva a la lobectomía de una vez o a una segmentectomía anatómica. Entonces, a lo que voy con esto es que ellos utilizan mucho el PET, nosotros de pronto no tanto, y ellos incluyen en las guías la biopsia por congelación para tomar decisiones en ese momento. Nosotros no la usamos tanto porque precisamente no tenemos la disponibilidad del PET en todo momento, y creo que uno tiene de pronto un poquito menos de riesgo de tener malignidad, y sobre todo en países como el nuestro donde abunda la enfermedad inflamatoria infecciosa. Entonces, básicamente es eso. Es como la utilidad. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario? Bueno, listo, muy bien. Buena revisión. Se nota que estudiaste, Daniela. Gracias, Dani. Gracias, Juan. Bueno. Muchas gracias, Por profe, la por conectar. exposición. Muchas gracias. Pues si no hay más comentarios, si no hay más preguntas, pues podemos dar por terminada la reunión. Muchas gracias a todos por su asistencia y nos vemos mañana. Una feliz Bueno, noche. chao. Feliz noche. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, gracias.